Tenían 18 años cuando entró y a los 22 años Pastor Jaime ya estaba pastoreando. Qué desafío para muchos varones, muchos hermanos en la fe, ¿no? Cuántos años de su vida dedicada al servicio del Señor. Pero la verdad que no es tarde, tomando en cuenta las parábolas justamente del Señor, ¿no? De haber salido, dice aquel hombre, para ofrecer trabajo, y en diferentes momentos del día fueron agregados a la viña, al trabajo, a la obra del Señor, para que entendamos cada uno de los que estamos aquí que no es tarde mientras tengamos vida para servir a nuestro Señor. Quiero compartir con ustedes allí en el libro de Esdras, esto es una de las consecuencias, hay dos consecuencias ya a mi edad. Una es no tener buena vista y no tener buena memoria. Voy a ir a buscar mis lentes. Los dejé en Santiago, así que no. Ok. Pueden buscar en el libro de Esdras, capítulo 7. Posiblemente en más de una ocasión han leído este pasaje. Pero si yo les preguntara, hermanos, hermanas aquí presentes, ¿cuál es el órgano más importante del cuerpo humano? Ya algunos están ahí. ¿Cuál creen? El corazón, ¿no? Casi todas las mujeres dijeron el corazón, casi con una sonrisa en sus ojos también, ¿no? Sí, el corazón, sin lugar a duda, es uno de los órganos importantes de nuestro cuerpo. La verdad que nuestro corazón es esta máquina tan especial, creada por el Señor, por decirlo de alguna manera, máquina. Esta late más o menos 42 millones de veces en el año. Usted multiplique por sus años y verá cuántos millones de veces ha latido. En el caso mío, casi 2.400 millones de veces ha latido este corazón, ¿no? Es impresionante cómo trabaja. Lo cierto es que es uno de los órganos que más ha afectado y que más muerte produce justamente en el mundo. Chile, en nuestro país, es una de las causas que más muerte provoca, justamente los problemas cardíacos, ¿no? Y las mujeres son las más afectadas, entre hombres y mujeres, las mujeres son las más afectadas en este órgano. Por eso los esfuerzos que hacen los gobiernos, ¿no es cierto?, de recomendar a las personas a tener una buena dieta, una dieta equilibrada, y también lo que son los ejercicios necesarios para que este órgano funcione y pueda permitir, conforme a los propósitos de Dios, extender la vida de alguien. Ahora, lo cierto, mis queridos hermanos, que ningún gobierno, y mucho menos la Organización Mundial de la Salud, está preocupada por el corazón espiritual de los seres humanos. Esa no es una preocupación para ellos, ¿no? Ahora la pregunta que uno puede hacerse y que debe responder en su interior, ¿cómo cuidamos este corazón espiritual? ¿Cómo cuidamos nosotros justamente este órgano espiritual tan importante para la vida? Bueno, simplemente, tal vez tres cosas básicas. Una tiene que ver con una dieta rica en nutrientes. ¿Y dónde vamos a encontrar esos nutrientes? Bueno, es la palabra del Señor, ¿no? Y la verdad que creo que todos, si uno preguntara, hiciera una encuesta, creo que todos vamos a responder, porque es la respuesta que debemos dar, ¿no? ¿Dónde yo encuentro el alimento adecuado para mi vida? Vamos a decir, casi en forma unánime, vamos a decir la palabra del Señor. Y es así, es en la palabra del Señor que usted va a encontrar ese alimento necesario. Como bien se indicaba también, ahí Pedro les enseñaba a los hermanos, ¿no? Desead justamente la leche no adulterada, refiriéndose justamente a la palabra del Señor. También con ejercicios espirituales. ¿Cuáles son estos ejercicios? Uno de ellos, el hermano Usín hacía referencia, ¿no? Que tiene que ver con orar, dedicar tiempo a la oración. Cuán importante es en la vida de un creyente orar, dedicar tiempo a la oración. Esa oración individual, pero también esta oración
que hacemos colectiva, ¿no es cierto?, donde nos juntamos como cuerpo del Señor para escuchar y dar gracias juntos por lo que Dios hace en la vida de cada uno de nosotros. Y también, obviamente, poder agradecer en forma individual las bondades y orar, también suplicar por diferentes motivos. Y también, mis queridos hermanos, en estos hábitos espirituales, orar, servir al Señor, son áreas de estos hábitos, estos ejercicios que van a ayudar a nuestro corazón espiritual. Y además, el abandono de aquellas cosas. Siempre hay cosas que dejar, ¿no? No se puede hacer todo, porque obviamente el día tiene 24 horas, por lo tanto, si yo tomo tiempo para orar, sin lugar a duda que voy a tener que restar a otras cosas que me están robando tiempo. Hoy en la actualidad, ¿qué es lo que no solamente a los jóvenes, sino ahora también a los adultos quita mucho tiempo para leer la palabra del Señor y orar? El teléfono, ¿no? Casi todo el mundo andamos así, y aun cuando no lo tenemos andamos así, ¿no? Es decir, y esto es impresionante, porque son casos de estudio, ¿no?, de ver niños que duermen haciendo como que están teniendo un celular. Ya eso son situaciones patológicas, en cierta manera, ¿no? Corazones preparados, hermanos, corazones preparados es lo que debemos tener justamente para la obra del Señor. Quiero invitarles, como les dije, a este capítulo 7 de Esdras, si por favor me pueden acompañar allí. Dice: pasadas estas cosas, en el reinado de Artajerjes, rey de Persia, Esdras, hijo de Seraías, hijo de Azarías, hijo de Hilcías, hijo de Salún, hijo de Sadoc, hijo de Ahitob, hijo de Amarías, hijo de Azarías, hijo de Merayot, hijo de Seraías, hijo de Uzi, hijo de Buki, hijo de Abisúa, hijo de Finés, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, primer sacerdote. Uno diría, bueno, ¿por qué tiene que dar tantos nombres de parientes ya fallecidos, ¿no?, para la época de Esdras? Bueno, primero para mostrar que las personas que han pasado por este mundo no son simplemente un número para Dios. Eso es importante. No somos un número más. El mundo nos tiene como número, pero en la mente de Dios cada uno de nosotros está claramente identificado, cada uno de nosotros. Más allá si yo tengo un papel trascendente o no dentro de lo que es la historia de la iglesia o la historia de mi país, lo cierto es que Dios nos tiene identificado. Si usted cuenta desde Esdras hasta Aarón, va a tener 16 generaciones. La historia que estamos tratando de Esdras está por allá por el año 450 y tanto, versus Aarón, que era 1400 y tanto, por lo tanto tenemos casi ahí al medio 1000 años de historia entre todos estos hombres. También para indicar que Esdras era el descendiente directo ¿de quién? De Aarón, que había sido el primer sumo sacerdote. Por lo tanto, Esdras potencialmente podría haber sido un sumo sacerdote en su época. Ahora, obviamente esto no estaba ocurriendo en la vida de Esdras como tal. Él era de la línea de Leví, con derechos sacerdotales. Y en estos derechos sacerdotales también entendía lo que era su responsabilidad. ¿Cuál era una de las responsabilidades que tenía el levita? Conocer la palabra de Dios. ¿Para qué? Para enseñar al pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel, una vez enseñado por la palabra de Dios, tenía que actuar conforme a lo que se le había enseñado. A pesar de los años y los siglos que han pasado, mis queridos hermanos, lo cierto es que esto no es diferente para nosotros. Es decir, tenemos una responsabilidad. Hay hombres, como es el caso de un pastor, hombre capacitado por el Señor justamente para cumplir esta función de enseñar la palabra de Él a la congregación. Esa es la responsabilidad que tiene un pastor, alimentar justamente a la congregación, pero la congregación, una vez alimentada, tiene la responsabilidad de actuar conforme a lo que se le ha sido enseñado. Eso es muy importante de estar meditando. Lo he dicho en otras ocasiones, no solamente aquí, en el pasado, también en la iglesia donde en este momento estoy encargado, entre comillas,
encargados justamente de la congregación donde estamos, de la responsabilidad de enseñar la palabra de Dios, pero animar también a cada hermano a poner en práctica lo aprendido. ¿Qué es lo que hemos tenido hasta aquí en estos primeros versículos? Llevándonos la palabra de Dios, guiando al Espíritu Santo, guiando a este escritor a dejar registrado todas las generaciones de hombres previos a Aarón, ¿no es cierto? Es decir, toda esa genealogía, desde Esdras hasta Aarón, de entender que Esdras era un hombre que descendía de un hombre especial, que fue el primer sumo sacerdote, que tenía la responsabilidad no solamente de los sacrificios, sino de conocer justamente la palabra del Señor. Dice versículo 6, este Esdras subió de Babilonia, era escriba diligente en la ley de Moisés que Jehová, Dios de Israel, había dado, y concedió el rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras. Esta frase también nos hace recordar cómo Dios había estado en el pasado sobre un hombre, ¿no? José, cuando fue llevado justamente a Egipto. ¿En qué condición estaba Esdras antes de salir de Babilonia rumbo a Jerusalén? Estaba en una condición de un pueblo que había sido conquistado. Si bien este es un libro histórico, está dentro de los libros históricos del pueblo de Israel, esta es una historia post-exílica. Se había terminado el exilio, habían pasado los 70 años de exilio, donde Dios había utilizado un imperio llamado Babilonia para castigar a su pueblo Israel, o básicamente en lo que era el reino de Judá, lo último que quedaba en ese tiempo. Fueron llevados por 70 años a la cautividad. Babilonia fue el imperio usado. Se levantó otro imperio que conquistó a los babilonios, los medo-persas. Este va a ser el imperio que Dios va a usar, en cierta manera, para cuidar al pueblo de Israel. Pasan los 70 años, se va a levantar un rey llamado Ciro, quien permite al pueblo volver a Jerusalén. Es decir, todos los que quisieran volver a Jerusalén lo podían hacer. Pero ¿qué es lo que resulta? En estos 70 años, obviamente, los judíos que habían sido, o los israelitas que habían sido llevados a la cautividad, después de estos 70 años se empiezan a llamar judíos, o se lo empieza a identificar como judíos. Lo cierto es que este pueblo que creció en esta cautividad, fuera de lo que era Jerusalén, lo que era la tierra de Israel, fue creando un desapego natural a algo que había sido de los abuelos, de los bisabuelos. No había un apego por esa tierra y la gran mayoría de los judíos se quedaron en esta zona de Babilonia. A pesar de tener la libertad, a pesar de haber prosperado, de hecho los judíos pasaron de ser un pueblo de que estaban preocupados del ganado, de la crianza de animales en Israel, de los campos, pasaron ahora a ser un pueblo dedicado a los negocios. Prosperaron en esta área, haciéndose muy poderoso hasta el día de hoy. Si hay algo que caracteriza al pueblo de Israel es justamente esta habilidad que tienen justamente de los negocios. Tenemos a este hombre, dice, y este Esdras, el que estaba, este descendiente justamente del primer sacerdote, Aarón, este hombre que posiblemente estaba entre los 30 a los 50 años. Usted va a Levítico, eran los años en los cuales ministraban los levitas. De los 30 a los 50 años era en el periodo en que ministraban mayormente en el servicio del tabernáculo o del templo. No sabemos si Esdras tal vez tenía un poco más. Lo cierto es que este hombre entendió que su vida tenía un propósito, como bien compartía recién nuestro hermano Bastián. Bueno, soy una criatura, por lo tanto Dios tiene un propósito conmigo. Esto lo entendió Esdras hace muchos siglos atrás. Dice que este subió, leo de nuevo el versículo 6, este Esdras subió de Babilonia, era escriba, es decir, un hombre dedicado a hacer copias del Antiguo Testamento. Posiblemente en los estudios, en el instituto que tienen, han visto lo meticuloso que era justamente un escriba para hacer una copia de la ley.
Es decir, ellos eran personas que debían estar vestidos de una forma, tenían que usar una tinta especial, tenían que contar la cantidad de letras que iban a ir en cada uno de las líneas, de los párrafos. Había algo muy estricto, no era llegar y copiar como creemos que alguien se ponía a copiar algo. Había toda una disciplina, por eso agrega esta palabra justamente que era un hombre diligente en la ley de Moisés, un conocedor de aquellos primeros 5 libros del Antiguo Testamento, que Jehová Dios de Israel había dado, y le concedió el rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre él. Con él subieron a Jerusalén algunos, dice, algunos de los hijos de Israel, de los sacerdotes, levitas, cantores, porteros, sirvientes del templo, en el 7º año del rey Artajerjes. Lo cierto es que ya habían pasado algunos gobernantes persas en este imperio, que fue uno de los imperios benevolentes con el pueblo judío después del cautiverio. Fue un pueblo, un reinado benevolente que le permitió justamente crecer al pueblo de Israel y prosperar. Y aquí también hay un principio y una enseñanza inmediata, mis queridos hermanos. Cómo un pueblo puede crecer y mejorar y no entender claramente cuáles eran los propósitos que el Dios tenía con ellos de que prosperaran económicamente. Ahora eran libres, ahora ellos podían regresar a Jerusalén y entre todos haber levantado mucho más rápido Jerusalén. Sin embargo, la gran mayoría decidió quedarse en una tierra lejana, distinta a la de sus antepasados, esa tierra que le había prometido justamente Jehová en el Antiguo Testamento. Sin embargo, dice que subieron algunos, versículo 7, dice, y con él subieron de Jerusalén algunos de los hijos de Israel. Y también agrega sacerdotes, levitas, cantores, porteros, sirvientes del templo. Recuerden que para esa época ya se había reconstruido también el 2.º templo, en el 7º año del rey Artajerjes. Y llegó a Jerusalén en el mes 5 del año 7 del rey, porque el día 1 del primer mes del principio de la partida de Babilonia, y al 1 del mes 5 llegó a Jerusalén, estando con él la buena mano de Dios. Se vuelve a repetir el cuidado. ¿Qué es lo que estamos viendo acá? Que había un propósito de parte de Dios en lo que se estaba haciendo. No era simplemente una emoción, no era simplemente un espíritu nacionalista de Esdras, sino entender los propósitos de Dios con el pueblo de Israel como tal. Aquí, ¿qué es lo que tenemos? Un viaje de 4 meses. Más o menos unos 1.500 kilómetros de distancia de donde estaba Esdras en Babilonia a Jerusalén. 4 meses. Este hombre estaba dispuesto para qué. Y aquí tenemos justamente lo que debemos meditar nosotros. Este es un versículo clave, versículo 10. Aquellos que enseñamos, predicamos, agradecemos cuando tenemos como el bosquejo ya realizado, ¿no? Dice, porque, la razón, porque Esdras había preparado su corazón, ¿para qué? Para inquirir en la ley de Jehová. Segundo propósito, para cumplir, y podemos agregar, la ley de Jehová. Y tercero, para enseñar la ley de Jehová en Israel, sus estatutos y decretos. Toda esta introducción, hermano, para mostrarnos justamente el corazón espiritual de este hombre. Dice que él había preparado su corazón. Y aquí es un principio para nosotros, mis queridos hermanos, los creyentes. Decía en el momento en que estaba compartiendo acerca de la facultad, qué privilegio tenemos nosotros, el mundo hispanohablante, ¿no? Los que hablamos el español o el castellano, como quiera ustedes decirle, de tener las escrituras hace más de 450 años en nuestro idioma. Vuelvo a insistir, hasta el día de hoy hay grupos humanos que no tienen la Biblia completa como usted y yo. No lo tienen. Tienen porciones de las Escrituras. Pero usted tiene el privilegio, al igual que yo, de tener desde Génesis y Apocalipsis. Conoce absolutamente todo el consejo de Dios. O por lo menos debería motivarse a conocer todo el consejo del Señor, porque esa es nuestra responsabilidad. Eso es lo que debemos preguntar. Bueno, Señor, si tú me has dejado toda la palabra del Señor, tu palabra,
¿Cuál es el propósito? ¿Que la tenga yo en un estante? ¿Que la abra en ciertos pasajes? ¿Que yo me aprenda ciertos versículos sueltos? ¿O es que tú quieres que efectivamente yo conozca cuál es el mensaje? Y los teólogos dicen hay un mensaje clave a través de toda la Escritura, que es justamente el mensaje de la redención del hombre, ¿no? Tenemos que conocer la historia de que hay un mensaje que debemos dar al mundo. Hay redención en Cristo Jesús. Ese es un mensaje que toda criatura debe escuchar. Pero para que toda criatura escuche, cada uno de nosotros debe ser responsable de compartir. Dios ha puesto al lado de ustedes, mis queridos hermanos, personas que yo no voy a conocer, que tal vez el hermano Felipe no va a conocer, que Pastor Jaime no va a conocer, pero usted es responsable de llevarle el Evangelio a su amigo de trabajo, a su compañero de trabajo, de estudio, a su familia, a aquellas personas que están a su alrededor. ¿Pero cómo? Bueno, si usted conoce la palabra del Señor. Y acá dice el versículo 10, donde vamos a estar haciendo el énfasis, lo cierto es que dice, porque Esdras había preparado su corazón, había preparado. ¿Se dan cuenta que esto es una acción voluntaria, es una acción proactiva de algo? Posiblemente, no sé, si le preguntara, ¿a usted le gustaría que todo Chile fuera para Cristo? Estos lemas que a veces hemos escuchado, Chile para Cristo, o cuando éramos misioneros en Paraguay decíamos Paraguay para Cristo, o el país que usted, Latinoamérica para Cristo, suena bonito, ¿no? Pero si yo no tomo pasos concretos, no pasa de ser simplemente un sueño, palabras, bonitas frases. Debo ser proactivo. Si yo quiero que una provincia de mi país o una región de mi país pueda tener presencia de la palabra del Señor en un lugar. Hay muchos lugares en Chile, hermanos, donde no tiene la bendición que usted tiene de venir a un lugar y sentarse a escuchar la palabra del Señor. Hay pueblos que no tienen iglesia, no hay testimonios. En Chile, siendo un país de los alcanzados, conforme a la misionología, Chile es un país alcanzado. Pero sin embargo, dentro de nuestro propio territorio hay lugares donde todavía no hay presencia de una iglesia local, de un grupo de hombres y mujeres que se reúnan a alabar al Señor. Más allá de los deseos, debo ser proactivo en qué. Aquí, obviamente, vemos a Esdras fue proactivo porque dice que preparó su corazón para inquirir. La idea de inquirir, hermano, es justamente esto de investigar, de estudiar a fondo, de meditar en la palabra del Señor, mandamientos que tiene justamente la ley, a meditar en la palabra del Señor. Quiero animar, mis queridos hermanos, a cada uno de ustedes después de terminada la predicación. Si usted no recuerda nada de lo que yo, Mauricio Vilche, haya dicho, ese no es el problema, ya da lo mismo, no recuerde nada. Pero sí recuerde lo que la palabra de Dios le está comunicando, porque es la palabra de Dios la que produce los cambios en nosotros. Por lo tanto, lleve en su mente lo que dice Esdras, capítulo 7, versículo 10, donde vemos el ejemplo de este hombre que dice que preparó su corazón. Entonces, hágase la pregunta, mi querido hermano, hermana, ¿estoy preparando mi corazón? ¿O esto tiene que ver con algunos que son pastores o algunos que fueron llamados a ser misioneros, aquellos que son llamados a ser evangelistas? ¿O es un llamado a todos nosotros? Usted debe tener preparado su corazón espiritual. Usted debe preguntarse, ¿está mi corazón preparado? ¿Me estoy preparando espiritualmente para inquirir, para estudiar, para indagar, para meditar en la palabra del Señor? Porque si usted no lo está haciendo, mi querido hermano, si usted no está investigando la palabra de Dios, ahí hay mandato. Por ejemplo, en Colosenses habla claramente que la palabra de Cristo debe morar en abundancia en nosotros. Si hiciéramos un ejercicio, vamos a suponer que se cierran todas las puertas y todo queda prohibido desde ahora en más de creyente tener la palabra de Dios, y nos quitan la Biblia, nos quitan todos los libros, ¿cuánto podríamos reproducir entre todos de la palabra de Dios?
¿Cuánto tenemos en nuestra memoria de decir, bueno, yo recuerdo el Evangelio de Juan? La verdad que vamos a tener una Biblia posiblemente muy reducida, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente hemos inquirido, hemos indagado poco, hemos estudiado poco. Puede que hayan obviamente excepciones, amén, hay excepciones. Hay hombres muy estudiosos, mujeres muy estudiosas de la palabra del Señor. Pero cuando hablamos del colectivo de la iglesia de Cristo, cuando hablamos del colectivo de la iglesia local, ¿cómo estamos? ¿Hemos preparado nuestro corazón para inquirir? Porque cuando hacemos esto, mis queridos hermanos, la palabra de Dios va a obrar en nosotros, va a producir los cambios. La palabra de Dios nos va a mostrar en qué condición estamos frente al Señor. Tenemos un hombre que no era la primera vez que estaba viendo la palabra de Dios. Versículo 6 lo está diciendo claramente, que él era un escriba diligente. Por lo tanto, en estas copias, el copiar la palabra de Dios iba afectando su corazón. No sabemos si esta era una tarea que estaba teniendo allá en Babilonia. No es que lo fue a hacer allá en Jerusalén, sino ya en Babilonia estaba haciendo esto para aquellos que estaban todavía en la cautividad. Aunque estaban libres, podían ir a Jerusalén, pero se quedaron por allá. Por lo tanto, esta función de copiar la palabra de Dios para que los judíos ahora pudieran tener la palabra del Señor en su idioma era clave. La preocupación. Un corazón preparado para inquirir la palabra de Dios en forma diligente, indagar sobre algo en forma minuciosa, cuidadosa, en forma exacta, activa. También nos muestra que esto de inquirir la palabra de Dios nos habla de una reverencia. Esdras, mis queridos hermanos, sabía que no se trataba de antiguos dichos de hombres, sino de la eterna palabra de Dios. Sigue siendo la palabra de Dios, mis queridos hermanos. El Salmo 119, algunos le atribuyen a Esdras, otros lo atribuyen a David. Lo cierto es que el Salmo completo exalta la excelencia de la palabra de Dios. Necesitamos conocer palabra de Dios, hermanos. Les animo, mis queridos hermanos, a leer, póngase como propósito en el año leer las Escrituras. Leer al menos, comenzar. Y tal vez a fin de año ustedes decir, bueno, no logré leer todo, pero al menos leí los 5 primeros libros de la Biblia. O leí los libros históricos de la Biblia. O leí Salmos y los Proverbios. Pero lo cierto es que usted debe disponerse a leer la palabra del Señor. Porque si no lee la palabra del Señor, mis queridos hermanos, su corazón espiritual se va a enfermar. Se va a enfermar porque le faltan los nutrientes necesarios para mantener ese corazón espiritual sano, fuerte, que siga latiendo. Porque de lo contrario, ¿qué sucede cuando un corazón está enfermo? Una de las diferentes patologías es justamente endurecerse las arterias, provocando finalmente un infarto. Un corazón se puede empezar a morir de a poco. En la vida espiritual es así. Hay muchos creyentes, mis queridos hermanos, que tienen los corazones enfermos, porque no lo han nutrido con la palabra del Señor. Hay que alimentarse de la palabra del Señor, hay que inquirir, hay que indagar, hay que meditar. Por eso le decía, mis estimados hermanos, que al finalizar un sermón del pastor o un hermano cuando enseña o cuando usted ha leído la Escritura, meditar en lo que ha estudiado, lo que ha escuchado. No simplemente escuchar un mensaje que entre y salga, porque eso no va a tener ningún efecto en la vida. No termina con usted, usted tiene la responsabilidad de transmitir esta palabra a otros también. Un corazón preparado para inquirir. Lo cierto es que el mundo a veces nos da ejemplo de muchos hombres y mujeres que son reconocidos por ser estudiosos en diferentes áreas, ¿no? ¿Y cómo lo reconoce el mundo? A través de estos famosos premios Nobel, ¿no? Porque obviamente esas personas estudiaron alguna materia en particular y han dado un aporte. Bueno, este es un hombre que fue reconocido en las Escrituras,
¿Por qué? Por inquirir la palabra del Señor. Pero no solamente para tener este conocimiento personal, que es bueno, porque también tenemos una generación de algunos creyentes que están leyendo mucho o están escuchando mucho, pero también simplemente con un propósito personal, de crecer simplemente en algo personal. También la palabra de Dios nos dice que Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, ¿Usted ha escuchado ese dicho que dice el predicador gatica, que predica y no practica? Lo conocen, ¿no? Bueno, hay algo en nuestras vidas que puede decir, la verdad que en más de una ocasión he sido un padre gatica, ¿no? Así era el dicho original, ¿no? Es decir, somos tipo predicador gatica, que nos gusta predicar, nos gusta enseñar, nos gusta corregir, nos gusta enfatizar en otros lo que posiblemente yo no estoy haciendo en mi propia vida, ¿no? Y hay muchas áreas en las que posiblemente somos así. Por lo tanto, él dice que tenía el propósito no solamente de estudiar, sino también de cumplirla. Interesante el orden en el que pone. Es decir, inquirió, investigó, estudió, meditó, se alimentó y ahora lo pone en práctica, pero en práctica en su propia vida. Por eso, ¿cómo vemos la práctica? En el paso de fe que da para dejar posiblemente su comodidad allá en Babilonia, dejar sus bienes en Babilonia, dejar su familia allá en Babilonia. ¿Para qué? Para ir 1500 kilómetros, 4 meses de viaje para llegar hasta Jerusalén, para cumplió la palabra del Señor con convicción, fuertemente adherido. Eso es una convicción. Se rige según las normas que se ha adoptado en la vida. Cumplir con constancia, con firmeza, perseverancia, lo que ha comenzado a realizar. Ahora con esto, mis queridos hermanos, siempre debemos entender que todo lo que nosotros emprendamos para el Señor va a tener el ataque de 3 enemigos. 3 enemigos que tenemos. ¿Cuáles son estos? Uno es el mundo, ¿no? ¿Qué hace un joven? ¿No? Me imagino que a Bastián le habrán dicho, oye, tienes el potencial, ¿por qué no sigue tus sueños? Es parte de lo que dice el mundo, ¿no? Sigue tus sueños, realízate, ¿no? Tienes que ser una persona, tienes que tener algo para ser alguien. ¿Han escuchado eso? La verdad es que nadie tiene que estudiar algo para ser alguien. Ya somos alguien porque somos más que importantes para Dios. Pero a veces no creemos lo que Dios ha dicho. Es decir, nosotros somos importantes para Dios y los propósitos de Dios son los importantes en nuestra vida. Ahora, si Él quiere hacer de alguien un deportista, que sea un impacto, amén. Si quiere que sea un profesional, que sea de impacto a la sociedad, amén también. Pero debe dar este sentir primero, de que somos importantes para Dios. Si no lo hubiésemos sido, no hubiese enviado a su Hijo a morir por nosotros. Somos importantes, no porque lo merezcamos, sino que ha sido por amor, por gracia, por la misericordia del Señor. Lo cierto, mis queridos hermanos, este corazón de Esdras, que no solamente se preparó para inquirir la ley de Dios, sino también para cumplirla con firmeza. Hay propósitos de Dios. Y lo cierto es que hay personas que entienden por la gracia del Señor, por lo que está obrando la palabra del Señor, y entienden que Dios tiene un propósito en Él que debe descubrir qué es lo que el Señor quiere. Como dije, Esdras obviamente lo entendió claramente y fue hacia el lugar donde Dios le estaba indicando. ¿Para qué? Para enseñar al pueblo. Dice lo siguiente, que no solamente lo hizo para inquirir y para cumplirla en su propia vida, y había dicho algo, que para cumplirla siempre vamos a tener el ataque de 3 enemigos. Una tiene que ver con el mundo y lo que acabo de decir. La otra tiene que ver con un enemigo que es activo, que a veces la iglesia del siglo XXI como que ha dejado esto, como que esto ya casi es parte del misticismo. ¿Han estudiado angelología en la iglesia? Ya, obviamente cuando hablamos de los ángeles estamos hablando de esos seres creados por Dios,
Y esto, en Los Ángeles sabemos que hay un grupo que obedeció a Dios y se conocen como los ángeles santos, mientras que aquellos que desobedecieron a Dios en un momento, guiados por un líder, hoy se conocen como los demonios. ¿Creen en los demonios? Bueno, algunos dicen sí, otros simplemente pareciera que esto es parte como del pasado. Bueno, los demonios existen. En Timoteo claramente dice que hay doctrina de demonios, ¿no? Cuando hablamos de ciertas doctrinas que se están enseñando en la actualidad, no son doctrinas de Dios. Claramente son doctrinas de demonios. Los demonios tienen una potente influencia. Por lo tanto, aquí el enemigo, hermano, primero, como creyente, va a tratar de poner todo obstáculo para que tú aprendas la palabra de Dios, que tengas el ánimo de estudiar la palabra de Dios, que consideres que es una pérdida de tiempo, que un joven dedique 4 años de su vida a estudiar la palabra de Dios y después de eso, ¿qué es? ¿De eso vas a vivir? Bueno, ustedes tienen a su pastor que lleva más de 30 años en el pastorado, y él podría decir, el Señor ha sido fiel. Yo puedo decir, Dios ha sido fiel con nosotros. Pero sin embargo el mundo va a criticar y el enemigo va a poner eso. ¿Qué vas a hacer? Eso no tiene importancia. Va a atacar justamente las convicciones. El enemigo está en forma activa desanimando. Pero si el enemigo no logró frenarte en tu intento de prepararte, ahora ¿qué va a tratar de poner? Que tú pongas en acción lo aprendido. Por ejemplo, sabemos los creyentes que debemos servirnos unos a otros con nuestros dones, lo sabemos, ¿no? La gran mayoría ha escuchado que usted recibió un don en el momento de haber recibido a Cristo Jesús. ¿Un don para qué? El don es justamente esa capacidad que da el Espíritu Santo para que entre todos nos animemos. Porque mi don yo lo pongo en acción, pero el don de ustedes deben ponerse en acción para beneficio de mi persona. Esa es la responsabilidad que tenemos unos con otros. Por lo tanto, si usted tal vez conoce la palabra de Dios, ahora debe cumplirla. Acá lo que nosotros tenemos un hombre que cumplió justamente lo que la palabra de Dios estaba obrando en él. ¿Y qué es lo que estaba obrando? En cuanto a Esdras, que ese conocimiento que tenía de la palabra de Dios tenía que llevarla ahora a la acción. Lo hizo en su propia vida. Y ahora, ¿qué es lo que debía hacer? Que todo lo que había llevado a acción también debía transmitirlo a otros. Por eso dice la última parte de este versículo, tenía un corazón justamente preparado para enseñar. Aquí podemos ver un corazón generoso, realmente para enseñar la palabra de Dios. No se quedó con él, entendió que él tarde o temprano iba a pasar. Todos nosotros tarde o temprano pasamos. No siempre vamos a tener la misma energía de poder estar al frente o de estar dirigiendo. Alguien debe tomar la posta y esa es una responsabilidad que tenemos nosotros, que aquellos que enseñamos, de transmitir a otros. Y eso es lo que hizo justamente Esdras. Enseñó la palabra de Dios al pueblo de Israel, que ya en esa época eran conocidos como judíos, todo el consejo de Dios. Si usted lee capítulo 6 y 7 va a ver, obviamente, que este hombre se dedicó a leer las Escrituras. Eso lo tenemos en Nehemías también. Cómo el pueblo se reunió para escuchar lo que era la palabra del Señor. Responsabilidad que tenemos todos los que enseñamos la palabra del Señor, transmitirla a otra generación, para que la otra generación también entienda que debe indagar la palabra, debe cumplirla en forma práctica y también debe enseñar a otro. Hace un tiempo atrás, hace un par de años atrás, se daba una propaganda en televisión, un réclame, donde nosotros veíamos cómo un niño repartía un pedazo de pan, ¿no? Un niño partía su pan y le daba a otro niño. ¿Qué es lo que teníamos ahí? Ya un niño con la mitad de un pedazo de pan cada uno, ¿no es cierto? Pero esto quería mostrar que cuando alguien enseña a otro, tú no tienes la mitad de la enseñanza que te quedó a ti y la otra mitad de enseñanza al otro, ¿no? Es decir, lo mismo que tú le enseñaste está completo en ti y está también completo en el otro. Se multiplica, no se divide, se multiplica.
Esa es la labor que debe realizar todo aquel hombre y mujer que primeramente ha inquirido la palabra de Dios, la ha investigado, la ha madurado, también entiende que ahora tiene la responsabilidad personal de cumplir la palabra de Dios, pero también no termina con ello, porque tarde o temprano pasaremos, que lo que tenemos que hacer es enseñar la palabra de Dios. Y cuando termina ese proceso, cuando vemos que aquel le enseñamos, o aquella persona que le hemos enseñado también, está ahora replicando, porque tiene que ver con el principio de los discipulados en nuestra vida. Mis queridos hermanos, para ir finalizando, la facultad a la cual represento y que tenemos el privilegio de preparar hombres y mujeres para el ministerio en estos 68 años de existencia que ya tiene, ha visto pasar muchos hombres y mujeres por sus aulas. Damos gracias al Señor porque este año se agregaron 22 nuevos alumnos. Estamos muy contentos en los diferentes programas. Posiblemente este es el año en que hemos tenido un repunte en los alumnos o hermanos interesados en formar parte de la facultad. Primero, es claro el mensaje de Dios para nosotros, la directiva de entender este es el ministerio de Dios, de mantener un ministerio como tal. Nos anima porque podemos ser parte de aquellos que están enseñando a otros, porque pronto pasaremos, 20 años no es nada, dice por ahí una canción, ¿no? Y es muy cierto, 20 años pasan volando, por lo tanto necesitamos preparar a otra generación. Quiero animar no solamente a la congregación aquí a seguir el ejemplo de un extra. Tome tiempo, mi querido hermano, de indagar la palabra que le ha sido entregada. Tenemos el privilegio de tener la Biblia completa. Cada uno debe responder ante el Señor. Cada uno sabe en qué condición está frente a la palabra del Señor. ¿Cuánto has indagado? ¿Cuánto has estudiado? Segunda pregunta, ¿cuánto has cumplido de todo lo que sabes? ¿Cuánto has puesto en práctica todo lo que sabes? Y tercero, ¿cuánto han sido enseñados por ustedes, del conocimiento de la palabra del Señor? Desafío grande, porque es tu responsabilidad de la misma manera que lo entendió Esdras en su tiempo. Oramos. Amado Dios, gracias te damos una vez más por estos ejemplos, Señor, que muchas veces nos golpean, nos desafían, nos exhortan, Señor, porque estamos frente a hombres que no eran superhombres, sino hombres con debilidades, como hemos sido todo a través de la historia. Tus grandes siervos, Moisés, Pablo en el Nuevo Testamento, cada uno manifestando debilidades. Pero también, Señor, podemos ver cómo se esforzaron en conocer tu palabra, cumplirla en sus propias vidas y también enseñarlas a otros. Mi Dios, qué bendición tenemos nosotros, la generación de este tiempo, la iglesia del siglo XXI, tener todo tu consejo a nuestra disposición en un país que tiene libertad para predicar tu palabra, todo tu consejo. Tenemos la libertad de tener tu palabra en nuestras casas sin ningún tipo de obstáculo. Señor, ayúdanos a entender que este privilegio tiene también una responsabilidad. Mi Dios, que cada uno de mis hermanos aquí presentes podamos también juntamente entender los propósitos tuyos en nuestra vida. Tenemos responsabilidades para con otros, Señor, que no conocen a Cristo todavía. Tenemos responsabilidad para con otros que tal vez no han sido animados todavía a estudiar tu palabra. Tenemos una responsabilidad para con otros de que vean en nosotros cómo ponemos en práctica lo que predicamos. Gracias, Señor, una vez más por la Iglesia Bíblica Bautista de Viña del Mar, orando también por su pastor, sus líderes y por cada uno de sus miembros. En el nombre de Cristo Jesús oramos, Señor. Amén. Muchas gracias, hermanos. Muy bien, hermanos, no olvidemos seguir orando por esta gran obra de la facultad.
y también recordar nuestras reuniones semanales de oración de los distintos ministerios y nuestra reunión presencial los días jueves a las 19:30 horas. Que Dios bendiga a cada uno y estamos despedidos.